Introducción a la ley de cargas. ¿Han escuchado la ley de cargas? ¿No han escuchado la ley de cargas? ¿Para caseteras? Exactamente, para carreteras, ¿no? Entonces tenemos en Bolivia, en cualquier país hay una ley de cargas. Se refiere a las cargas máximas que pueden circular en vehículos motorizados por las carreteras. Las fundamentales, saben que en el país los caminos se dividen en tres ejes, ¿no? Las principales son las fundamentales aquí en la capital del departamento y aquí en vecinas son las fundamentales, ¿no? Y en estas caseteras y en otras caseteras se limita el peso máximo del vehículo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el peso máximo universal de un vehículo que puede circular por carretera? ¿O no hay limitación? Hay. No, ¿por qué según la carretera? 3 toneladas. En la ciudad es 8 y en carretera es 8. Claro, pues hemos hablado de la... Igual que en velocidad 5. Hay tres ejes. 5 toneladas. La sed fundamental, no, ¿qué sed más hay? Hay la sed departamental, ¿no? Sí. Sed departamental. También tenemos a la sed municipal. Esta sed es la más pequeña, ¿no? Esta se une entre el municipio, ¿no? La sed departamental no es que una departamento, son los caminos que están dentro de una jurisdicción departamental, ¿no? Digamos, dentro del departamento de Oruro. Entonces, por ahí, a ver, el camino Oruro-Capac, Oruro-Grajes, es parte de la sed fundamental, puede que sea parte de la sed departamental, ¿no? Ya, pero lo más importante, ¿cuál recibe más atención, jóvenes? La sed fundamental, ¿no? ¿Por qué recibe más atención? Porque ahí están las principales vías que unen departamentos, capitales de departamentos y también unen al país con otros países vecinos, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde se construyen? ¿Dónde hay más inversión en carreteras y caminos? En la sed fundamental, ¿no? La sed departamental y la sed municipal están descuidadas, por la sed municipal, por ejemplo, la sed fundamental, ¿quién se encarga de implementar y administrar? La administradora boliviana de carreteras. Por ejemplo, el camino que están construyendo el grupo de Apata, aunque parece de la sed departamental, es parte de la sed fundamental, ¿no? En cambio, la departamental está a cargo de los servicios departamentales de campo, ¿no? Y la municipal del municipio. Entonces, aquí no hay mucho, jóvenes. En estas sedes no hay mucha inversión, están descuidadas. Aquí, al menos la municipal, en muchos departamentos, incluso ni siquiera no hay vías pavimentadas. ¿Ya? Entonces, la ley de cargas principalmente se aplica a la sed fundamental, ¿no? Que es todos los caminos principales de Bolivia, ¿no? Entonces, en esta sed se limita el peso del vehículo, ¿no? ¿A cuánto se limita el peso del vehículo? O no se limita, según un compañero, o el compañero dice, depende de la sed, ¿no? No solamente se limita el peso del vehículo, también se limita el peso de cada eje vehicular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos tipos de ejes vehiculares conocen? Por ejemplo, pasar un camión, aquí fue una pequeña camioneta que no hace mucho daño al pavimento, porque tiene dos ejes, pero tiene dos ejes simples, ese camioncito, esa camionetita que está ahí afuera, un eje ahí, otro eje, ¿no? Son ejes simples. Llamamos ejes porque fíjense, este eje y su otro eje. Ahí tenemos. Estos ejes no le hacen mucho daño al pavimento, jóvenes. ¿Cuánto creen que pesa esa camioneta de allá afuera? ¿Cuántas toneladas pesará? 1, 2. 1, 2, 3 toneladas. Digamos, mucho, 3 toneladas que pesa, ¿no? Digamos, pesa 3 toneladas. Digamos que el eje de la pieza de personal lleva 1 tonelada.
la carguita del vehículo, digamos atrás, 2 toneladas. Así se distribuye el eje. ¿No? Entonces eso no le hace mucho daño al pavimento. ¿Ya? Incluso tiene solamente una llantita, pero puede ser doble. Pero hay otros camiones que tienen doble llanta. Dos llantas a la derecha, dos a la izquierda. Esos también jóvenes lleven mayor carga. Pero son ejes simples. Entonces, hay tres tipos de ejes, ¿no? Tres tipos de ejes vehiculares, ¿no? Conocemos los ejes, podemos hablar tipos. Primero, conocemos el eje simple. Podría ser de camión o de cualquier camión donde el eje jóvenes vaya un solo eje. Ahí. Puede ser con dos llantas. Es un eje simple porque está solito. No tiene un compañerito, ¿no? Hay otro eje que llamamos el eje doble. También se llama eje tándem. ¿Cuándo se llaman tándem? Cuando es un conjunto de dos, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos más que todo ejes tándem en camiones. ¿Cómo sería el eje tándem? Sería un eje, una llanta seguido a su lado de la llantita. Van juntos, ¿no? Eso sería, jóvenes, un eje tándem. Dos ejes simples juntitos. Normalmente eso vemos en los camiones. Pero en los camiones ya de máxima, de mayor tonelaje, incluso existen los ejes triples. Eje triple. O le llaman también eje tridem. ¿Cuál es el eje tridem? Ahora eso ya solo se ve en camiones, en acoples, ¿no? Son tres ejes juntos. Como uno, dos, tres ejes. Normalmente no hay ejes. Bueno, hay distintas configuraciones, ¿no? Digamos que fuera de dos llantas a la derecha, dos llantas a la izquierda. ¿Ya? Bueno, en nuestro ley de carga boliviana ya no contempla jóvenes vehículos con 4 ejes, con 5 ejes, pero han debido ver, ¿no? Incluso en la tele, en los videos se ve, hay camiones con 7, 10 ejes que a veces llevan jóvenes. Incluso casas íntegras llevan todo, ¿no? Casas íntegras. Prefabricadas. Esos ejes, ¿no? Según la ley de carga de Bolivia, puedes circular por las casas íntegras, ejes simples, ejes dobles y ejes triples, nada más, ¿no? Ahora, por eso en nuestras diapositivas, fíjense, en la primera diapositiva ya ejemplificamos con un camioncito, con un camión, ¿no? Y colocamos, en el caso de dice distintos tipos de ejes y sus límites de peso. Por ejemplo, un eje simple, solito, máximo debería llevar en un camión, por ejemplo, 7 toneladas de carga. Digamos que la carga que soporta 7 toneladas su peso máximo. Siempre y cuando tenga dos llantas a cada costado, ¿no? Ahora, en este camioncito, fíjense, ya se enviado la diapositiva, un eje doble. Eje doble llamamos, están juntitos como hermanitos los ejes, tienen 4 llantas, donde la ley de carga me indica que este eje, a lo mucho debe llevar por las carreteras una carga de 18 toneladas. Nada más. Ahora, finalmente, les doy un ejemplo como un eje triple. Pero este eje triple, fíjense, este camión que puse en la fotito, tiene una particularidad, ¿no? Tiene los ejes traseros a 2 llantas y el eje delantero una sola llantita. ¿No? Ese eje triple tiene una llantita delante un eje de una llanta y 2 ejes traseros de 2 llantas. Por lo tanto, ya 2, 4, 6, 8, 10 llantas. Según la ley de cargas, este tipo de eje, 21 toneladas, tiene que hablar máximo. Ya. Entonces, estos pesos están, jóvenes, establecidos por la ley de cargas de Bolivia.
¿ya? No solamente estos ejes, sino cualquier otro tipo de combinación de ejes, porque si se dan cuenta, hay camiones que tienen ejes tándem, un eje con dos llantas en cada extremo y el otro eje a los lados donde tiene una llanta. O un eje triple donde toditos tienen a dos llantas, sería 2 por 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12 llantas, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué esas son jovencitas? Dos preguntas, ¿no? Para que escuchemos su criterio y ¿por qué esas son, creen que está establecido sobre la ley de carga las cargas máximas? Y se puede controlar las cargas máximas, se podrá controlar, jóvenes. O sea, en los hechos, podremos controlar que un camión en su eje trasero no lleve más de 21 toneladas si tiene esta configuración. Allá van dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta? Según su criterio que hemos dicho, ¿para qué se controla pesos máximos? Por ahí yo quiero llevar 25 toneladas en el eje trasero 1. La otra pregunta es, ¿se controla esto? ¿Se controla o no se controla? Sí, sí. ¿Quién quiere intervenir? Su criterio. A ver, compañero. El peso se controla en las balanzas que tenemos. Ya, muy bien, el peso se controla en las balanzas. Hay balanza, ¿no? ¿Cómo que hay una balanza? Por lo de la circunvalación, no me acuerdo. Correcto, incluso por Pinto hay una balanza, no sé si hay una particular, pero no sé si era de... Ya, está bien, se controla el peso mediante balanzas. ¿Quién tendría que implementar las características balanzas de control? La administradora boliviana de caseteras, ¿no? Pero esa función la ABC, como es administradora de caseteras, esa función la ABC lo delega a una institución a la que cobra peajes que se llama Vías Bolivia. O sea, Vías Bolivia no solamente tendría que cobrar peajes, sino también tiene que controlar las cargas vehiculares. Por lo menos debería haber unas cuantas balanzas. Primera pregunta contestada, ¿qué pides, compañero? Por Aguilar. Segunda pregunta, ¿para qué controlar? ¿Para qué controlar? Por mucho peso no está diseñado bien la carretera. Por mucho peso peso puede haber algún tipo de bache en las carreteras. ya, por mucho peso puede haber bache en la carretera. Sí. ¿Usted qué dice? Que no, además que tenga varias llantas es para que aumente el área en el que se ejerza la presión del peso. La presión. Y no dañe tanto la presión. Vos dices baches, daño a la carretera, ¿qué apellido? Nina, ¿no? ¿Vos qué apellido? Soria, Nina Soria, ya nos han dado más un detalle. Es cierto lo que dicen ambos, ¿no, jóvenes? Lo que dice, ¿por qué un país tiene que tener una ley de carga? No tiene que dejarlo al criterio del transportista, porque si yo soy transportista, yo gano más llevando más carga, ¿no? Entonces, también hay una carga máxima, el peso, ¿cómo se dice? La carga máxima de un vehículo, tomando en cuenta peso bruto vehicular, o sea, diremos el peso de su carga no tiene que exceder de 45 toneladas. Es razón de que esas 45 toneladas se van a distribuir, jóvenes, en sus ejes, ¿no? Esa carga se distribuye en sus ejes, y estas cargas se llegan a transmitir al pavimento. Estamos hablando de que, a ver, si vamos un poquito más allá, vamos a buscar, jóvenes, un pavimento, ¿cómo se construye? Depende. Si un pavimento es pavimento rígido, ese pavimento podría ser una losa de hormigón. Sobre una capa de material granular seleccionado que le llaman supaz, ¿ya? Y esto sobre el terreno naturado es un terraplén que llaman subrasante. Entonces estos materiales, tanto la subrasante como la subbase, son materiales seleccionados, compactados, y es una estructura, aunque no queramos decir la estructura del pavimento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las cargas vehiculares, con los ejes? Los ejes son cargas en movimiento. Y ustedes, si se acuerdan de mecánica de suelos, una carga transmite esfuerzo al terreno, ¿no? ¿Qué tipo de esfuerzos?
en todo sentido, ¿no? Los esfuerzos verticales son los que tienen mayor efecto. Incluso, según la ecuación de Boussinesq de mecánica de suelos, el esfuerzo, la magnitud, así en el eje más o menos viene así, ¿no? Alto esfuerzo o disminuido el esfuerzo. Y en algún lugar de la masa del suelo, pues fíjate, el esfuerzo se vuelve cero, y no hay esfuerzo, ¿no? El esfuerzo sería más o menos, en la gráfica, el máximo esfuerzo, digamos, que estuviera aquí. Por eso, el máximo esfuerzo que produce esta carga, ¿no? De poco crece, el máximo esfuerzo lo va a absorber la losa y la subbase. Por eso necesitamos una losa resistente. O lo mismo, digamos, un hormigón asfáltico. No es al revés, ¿no? En la carretera no es el pavimento, la subbase es la losa de abajo, no es así, ¿no? Ya, entonces son capas estructurales, ¿no? Ahora imagínense, en la subbase, por ejemplo, las subbases de casetero, muchos ustedes no van a, digamos, ustedes van a irse a vías, ustedes estructuras, ustedes hidráulicas, no van a hablar de vías jóvenes, pero sabemos que un material de subbase es un material granular que tiene alta presencia de grava y de arena, y cumple una granulometría. Incluso, jóvenes, esta subbase exige que esa grava, cumpla requisitos de durabilidad, requisitos de desgaste. ¿Eso en qué ensayo van a verificar de este agregado? ¿No? Hay un ensayo que han debido ver, ¿no? Se llama ensayo en la máquina de los ángulos, ¿no? Entonces, ese agregado, jóvenes, que va a formar tanto, también la losa tiene agregado, jóvenes, la losa tiene, como es hormigón, el hormigón también han visto, el hormigón se construye una mezcla de cemento, agua y agregado grueso y fino. En un pavimento, jóvenes, tanto el agregado para el hormigón como también el agregado a su base tienen que cumplir valores, creo que es al desgaste, creo que es de 50% de necesidad de resistencia al desgaste en la máquina de los años. No construye con cualquier agregado, tiene que cumplir desgaste. ¿Por qué tiene que cumplir desgaste? Porque el agregado tiene que resistir estas cargas. Imagínense si te meten un cascado, un agregado débil aquí, ¿no? Cada vez que pasan cargas de tráfico, el agregado débil, digamos, un cascado. El agregado no tiene que ser laminar, el agregado de estas cargas no tiene que ser así, joven, no tiene que ser de esa forma. ¿Qué tal si es débil de esa forma? Con tanta carga que pasa el agregado se va a fracturar. Luego se va a empezar a moler con las cargas, porque no tenía resistencia al desgaste. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué lo agravaría esta condición del agregado de los bases de la losa, ¿no? Lo agregaría de que las cargas fueran mayores. Por mucho que el agregado tenga una resistencia mayor, 50% en la máquina Los Ángeles, jóvenes, si aquí sobrecargamos, si colocamos cargas fuertes, ¿va a tener o no va a tener exceso mayores cargas en los agregados? Lo va a partir, lo va a moler. Entonces aquí hay un problema tremendo, ¿no? Debido a eso, jóvenes, los agregados del hormigón y de la subbase tienen que tener requisitos de resistencia. Y las cargas tienen que limitarse, ¿no? Ya si un vehículo pasa con más de 45 toneladas, es sospechoso, eso ya lo va a dañar el pavimento. Aparentemente, pero ingeniero ya pasó el vehículo. ¿Cuántos bolsos lleva un camión? A ver, ¿hasta cuántos bolsos de cemento han visto que lleva el camión? ¿Cuántos cargas? ¿300 bolsas? ¿150 bolsas? Más. Digamos 300 bolsas. Cada bolsa pesa 50 kilos. 300 por 50, ¿cuánto sería? 300 kilos, 300 bolsas de cemento. Cada bolsa tiene 50 kilos. 3 por 5, 15. ¿Con cuántos ceros precisó? 15 toneladas. El vehículo que pese, ¿cuánto pesará un vehículo? ¿10 toneladas? Sí. Ya sobrepasa. 12. Todavía. Ya habíamos 16 toneladas pesa el vehículo. ¿Ya? Todavía no sobrepasa. 31 toneladas. Todavía un poquito más que recargar, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Pero si el vehículo se pasa de 45 toneladas, está excesivamente cargado y muy probablemente llegue a dañar a la losa. Pero no vamos a ver ese daño, jóvenes, porque ese daño puede que no aparezca, si estamos esperando, no se ha fisurado la carretera, no ha pasado nada,
No, el daño no es superficial. El daño lo va a sufrir el material de la losa y de su base. Y si el agregado es débil, poco a poco, cada carga que pasa le va a ir fracturado. Pero eso pasa en la mayoría de los casos. Pero uno se pregunta, ¿por qué las casas están malas, llenos de baches, llenos de fisuras? Si es pavimento flexible, está calaminas, ondulaciones. En parte es por el exceso de carga, ¿no es cierto? Ya, ahora, en la diapositiva que les he enviado, luego de que les muestro eso, algunos ejemplos, he capturado, esta diapositiva antigua, esta lo he hecho joven, antes de la pandemia he hecho, ¿no? He entrado al internet y he capturado del periódico del diario Opinión, del diario de la edición digital, he capturado una noticia, ¿no? ¿Y qué dice la noticia? Opinión, diario de circulación nacional, ¿no? Y la noticia dice, 5 balanzas fueron instaladas hace más de 10 años. La noticia no es esa, de hace 8 años. 5 balanzas fueron instaladas hace más de 10 años en las caseteras al occidente, La Paz, y ahí no, en general, caseteras al occidente y al oriente. Requiere mantenimiento permanente y su uso está en función al clima. Control de pesos en vías es insuficiente y fácil de evadir. Creo que 5 balanzas, ¿dónde están las 5 balanzas? Además, depende del clima. Es que se supone que si llueve o algún clima, seguramente la balanza no puede usarse, ¿no? Y ahí está, ¿no? La foto del diario muestra una caseta de peaje. Ahí está un tractocamión cargando una compactadora. No sabemos, ¿no? En la foto hay una incertidumbre, no sabemos si este camión está cumpliendo o no está cumpliendo la ley de cargas. Probablemente está cumpliendo, pero hay camiones que pasan con más carga, ¿no? Entonces la preocupación no es de ahora, ¿no? Entonces, antes de la pandemia han dicho solamente 5 balanzas en el oriente y occidente. Yo no veo ni una balanza por eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo tendría que la balanza pesar un vehículo si pesa 400 toneladas? Hay balanzas jóvenes que el vehículo puede subir a la plataforma completa y se pesa pues las completito, ¿no? Como una balanza, no nos estamos viendo como una balanza, porque una balanza, así nomás, es una plancha metálica, y tiene una zarpita de acceso y una de salida, ¿no? ¿Ya? Y aquí está su caseta donde, aquí adentro una pequeña caseta donde puede ser un ordenador, una computadora. Aquí no vemos, ¿no? Aquí están, debajo están los mecanismos de la balanza, ¿no? Que electrónicamente se conectan, ¿no? Entonces uno no se da ni cuenta dónde hay una balanza, ¿no? Es decir, eso es una plancha metálica del vehículo, pisa el vehículo la balanza y ya está, ya se ha pesado el peso total. Pero si queremos pesar por ejes, está bien, pero hacemos primero por eje, ¿no? Al conductor le decimos que avance y que se detenga ahí. Solamente que pise el eje delantero, ya estamos pesando el eje delantero. Que avance, digamos que pise, ya, que avance y que pise el eje trasero, ¿no? Entonces ya estamos pesando el eje trasero. Más o menos así, ¿no? No siempre podemos en una balanza controlar por ejes o controlar el peso total. Pero mejor total, ¿no? Controlar cuánto está ya. 50 toneladas ya infringido. Y la ley es clara, si infringes, tienes tu sanción. Hay sanción, ¿no? Al no saber, como a veces en el país las leyes no se cumplen al 100%, no sabemos si están controladas. ¿Alguien sabe una vez que hayan multado por exceso de carga? Tal vez también debe haber eso, ¿no? Chale, ¿no? Debe haber, déjame pasar nomás por eso, si me toma este tiquito, debe haber, ¿no? Si es que controla, ¿no? Ya. Entonces ya hemos contestado las preguntas. La primera pregunta, sí es posible controlar, incluso en los diarios desde hace años se quejan de que hay insuficiente número de balanzas en el país, y ya saben para qué controlamos, para qué las excesivas cargas deterioran los pavimentos. Los pavimentos cuestan una millonada.
o no cuesta lo mismo nada. No pueden comparar un proyecto de una carretera con una escuelita, un hospital, después tienen pequeños montos que incluso puede cubrir la gobernación, el gobierno municipal. Por lo general, la magnitud del precio de una carretera es tan alta que un municipio no puede pagarse, ni un gobierno departamental. Un estado, Perú, Argentina, Brasil, con dificultad se paga una carretera. Por eso, jóvenes, las naciones, en especial en Sudamérica, en Latinoamérica, recurren a créditos del Banco Mundial, la Cámara Andina de Fomento. Hacemos muchas carreteras con dinero prestado, jóvenes. ¿Qué más puedo decir? Ni en la mejor época, cuando Evo Morales estaba por hidrocarburos, estábamos recibiendo en un país buenas sumas de dinero, ni en la mejor época hemos costeado nuestras carreteras. Las hemos cumplido, jóvenes, con créditos internacionales. No solamente los bolivianos, ¿no? Cualquier nación. ¿De acuerdo? Entonces ya entienden la importancia de la ley de cargas, jóvenes. Es importante, jóvenes, como ingenieros tenemos que tener esta idea clara, ¿no? ¿Por qué se controlan las cargas? Ahora, el transportista, las personas que se dedican al transporte, esto lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Lo ven como una... los transportistas también quisieran llevar cualquier cantidad, ¿no? Pero ellos lo ven como una limitación que la ley les impone, ¿no? Conocen de esto, ¿no? Los transportistas, conocen el transporte, pero tiene que conocer de esto. ¿Ya? Pero, ¿qué más creen que la ley de cargas estipula? ¿Ya? Entonces, miren, en esta pequeña tabla, en eje sencillo con 2 llantas, máximo 7 toneladas. No tienen que apuntar ya al invierno. Eje sencillo con 4 llantas, 11 toneladas. Eje doble de 8 llantas, 18 toneladas. Eje doble de 4 llantas, 10 toneladas. Eje doble de 6 llantas, 14 toneladas. Eje triple de 12 llantas, 25 toneladas. Este creo que es el más... El eje triple de 12 llantas. 2, 4, 6, 8. Aquí tendría que tener un eje triple con 2 llantas por lado. Es el que puede cargar más. ¿Cuántos? Hasta 25 toneladas. Pero cada vehículo independiente, si sumamos su eje, su primer eje, todos sus ejes, no tiene que pasar de 45 toneladas. ¿Ya? Ahora, en la siguiente diapositiva, ya en la próxima diapositiva que ustedes van a ver, está, jóvenes, ya por cada configuración, ¿no? Eso lo he extraído de la ley de cargas, ¿no? Ya. Entonces, hay algo que siempre les digo, esto vamos a aprender, puedo preguntar en un examen, nunca pregunto, joven, ¿no? Pero el hecho de que no haya preguntado hasta ahora no significa que no vaya a preguntar alguna vez, ¿no? En especial en un debate, en un examen de mesa, podemos preguntar, ¿no? Podemos decir, jóvenes, bueno, yo quisiera este eje, ya sé que es un eje triple, que tiene 2, 4, 8, 12 llantas, ¿no? Es un eje triple de 12 llantas, y el triple de 2, 4, 6, 8, de 10 llantas, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar? No puedo llamarle eje triple de 12. Tenemos que aplicar un símbolo, ¿ya? Ahora vamos a repasar cómo le ponemos el símbolo. Desde el más simple, ¿no? Repito, si no quieren apuntar, esta es la diapositiva. El más simple es el solito, el llamerito solitario, ¿no? Así, ¿no? Con 2 vertientes. Normalmente ese eje llaman eje direccional, está delante. No soporta mucha carga, ¿no? Más es para el volante, ¿no? Ese eje simple, ¿cómo lo tendríamos que llamar, jóvenes? Fíjense, ¿cómo es? Final de 200. ¿Qué tiene? ¿Tiene ruedas simples o ruedas dobles? Simples, ¿no? Entonces sería uno de ruedas simples. Un eje, un hito. ¿De rueda doble o rueda simple? De rueda simple. Y según la ley, este tiene que pesar máximo 7 toneladas. Ahora, si ven otro eje, visto de principio ahí solito, pero con 2 llantitas, 2 a la izquierda y a la derecha, ¿cómo le vamos a llamar este? Este tiene 4 llantas. Es un hito también, un ejecito. Como llaman, un corchito, ¿no? Ese ejecito, pero es de zona doble, LD. Es un código, 1 LD. Y según la ley de cargas,
11 toneladas. Así hay varios casos, ¿no? A ver, dos casos más vemos y ahí lo dejamos, ¿no? Este ya es vegetal, son dos hermanos, uno junto a otro. Vamos, no se toca, ¿no? Ya. Y visto por vista superior sería que este eje que tenga ahí. ¿Cómo van a codificar este eje? Este era un eje. Ahí, aquí veo dos. Es un eje, es un solo eje. Pero veo dos ejes. Entonces ponemos dos. Es un eje doble. ¿Es de rueda simple o de rueda doble? De rueda doble. Dos. Porque también puede haber compuesto, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí uno compuesto. Con esto lo vamos a terminar. Fíjense. Este es, visto de perfil, es un triple, son tres ejes. Un trilema triple. Pero visto de planta, los ejes traseros tienen a dos llantas. Y el eje delantero tiene solamente a una llanta. ¿Qué es esto? Alguien me dice, aquí esto tiene 1, 2, 3. Alguien dirá que es 3. Pero está mezclando rueda doble y rueda simple. ¿Qué voy a poner aquí? ¿No? Entonces lo que se hace es, lo vamos a subdividir, vamos a ir por partes. Tiene dos ejes de rueda doble y un eje de rueda simple. Así. Entonces, estas combinaciones están en la ley de cargas, cuánto tiene que llevar el máximo, ¿no? Este eje tiene que soportar llevar hasta el máximo 21 toneladas. Este otro, el 2 de ¿cuánto? 18 toneladas. Y así, jóvenes, hay todas las configuraciones posibles es una ley que la han sacado en el segundo gobierno de Hugo Banzai Suárez y lo han actualizado en el gobierno de Evo Morales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no solamente la ley de cargas, que me entiendan, no solamente se dedica a limitar las cargas, sino, a ver, van a ver, la siguiente diapositiva ve que tiene otra limitación. También, fíjense, entre dos ejes, digamos, están cambiando de que fuera, que se ha ido de digamos, imagínense, entre un camión, una camionetita, como dijeron, un 4x4, doble tracción. Cualquier vehículo, jóvenes, aparte de la carga, fíjense, tiene dos ejes, ¿no? Esta distancia de un eje a otro. ¿Ustedes creen que, como una limusina, creen que puede tener cualquier distancia? No. ¿Cuánto? Según la ley de cargas, a ver, yo las limusinas, ¿cómo lo harán? No sé. Su distancia tiene que ser, esta distancia tiene que ser mayor a 2.4 metros. Ahora, ¿por qué ustedes me han dicho? ¿Por qué será? ¿Por qué tiene que ser mayor a 2.4 metros? No menor. Y así hay jóvenes, así, distintas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un camión, ¿no? Un camión tiene la rueda delantera, la rueda direccional, y ya tiene ruedas tandem, o rueda doble, ejes doble o eje tándem. Entonces aquí, ¿qué cosa van a limitar? Esta distancia, ¿cuánto tiene que ser? Igual, eso no es invariable, ¿no? Tiene que ser mayor o igual, mayor a 2,4, se repite, ¿no? Esa cifra mágica no tenemos que exceder, o al revés, ¿no? Distancia mayor, no tenemos que reducir esa distancia. Y aquí entre dos ejes juntos, esto es entre ejes diferentes, ¿no? Ahora, entre dos ejes juntitos, esa distancia también tendría que limitar, ¿sí? Pues la distancia entre dos ejes hermanitos tiene que estar entre 2.4 metros, ya sabemos, 2.4 no tiene que exceder, pero tampoco 1.2 metros. Ya, entonces, esa sería, jóvenes, la otra característica, la otra limitante de la ley. Bien. Los ejes
Y uno dijera, pero que es algo tonto, que limiten los ejes, la ley, porque además el vehículo viene como el fabricante lo fabrica. Pues. Si un Volkswagen, un Volvo, si lo han hecho así el eje, ni modo, pues, ¿no? Se supone que los vehículos se hacen para usarlos, ni modo que uno compre el vehículo, que esté midiendo un poco, o quien cuando ha comprado un camión ha ido a medir sus ejes, y cumple. Entonces, ¿será un problema esto? ¿Será un problema si algo es? Esto, ¿cómo no va a ser problema? Estás planeado, bien. Entonces, Mira, yo tengo camión, pero jamás me preocupaba y me digo, pero jóvenes, esto, jóvenes, ustedes tal vez no son transportistas, pues tal vez no tienen interés de alterar el eje, ¿no? Pero en mi caso yo quisiera alterar el eje de mi camión. Yo quisiera alargarlo, acortarlo. ¿Y qué saco con eso? ¿Qué saco? Acortarlo. Y podría, ¿por qué no, joven? ¿Por qué no podría? ¿Saben qué? Yo pensaba antes, cuando uno quisiera comprar un camión basurero, un camión bombero, un camión para una finalidad, yo creía, jóvenes, que uno iba a cotizar un camión basurero, ¿no? Ahí está el camión basurero, ¿no? Con su compactador, eso que compacta, ¿no? Yo había buscado para comprar para un municipio un camión basurero, ¿no? Pero en ningún lugar encontraba, ¿no? A los comercios que importan. ¿Saben cuál existe? No, normalmente no fabrican camiones basureros. Tú tienes que comprarte el camión. Ahí puedes comprarte el camión, te compras. Puedes comprarte un Isuzu, un Volkswagen, comprate el camión que quieras. Comprate lo que tú quieras. Luego, hay otros fabricantes de compactadores de basura. Hay en Brasil, hay en Argentina. Entonces, tú te has comprado el camión y luego vas a esos fabricantes y te vas a comprar, te lo van a montar el compactador. Tú sabes el equipo que el mismo fabricante te lo monta. Hay, ¿no? Algunos equipos para algunos fines, ¿no? Pero por lo general uno, incluso la carrocería, porque en nuestro medio japonés, en muchos camiones tienen sus carrocerías de maderita. No son camiones Isuzu, son camiones de Volvo, de maderita, ¿no? Entonces, hay unos optan, pues si quiere poner un contenedor, pone una carrocería de madera, hay otros que se fabrican con toda metal. Eso es para carga de piedra de agregado, son todas de forzaje, ¿no? No se vale eso, ¿no? De los camiones de transporte. Entonces, así hay decidido jóvenes, ¿no? Tú tienes que cotizar, te compras eso te vende. Digamos, me compro un IN japonés. Eso me vende, y el comprador ya sabrá en Bolivia, en Argentina, dónde me pone la carrocería. O si me pone un contenedor. O si le pongo lo que le dé la gana, no le interesa la política que está vendiendo. Ahora uno puede, jóvenes, hacer maravillas, no puede cortar el chasis, alargar, acortar, lo que quieras, ¿no? Pero ¿quién se hacía eso en Bolivia? Otra vez siguen haciendo, no sé si seguirá existiendo la fábrica Mopar. ¿Han escuchado Mopar? Mopar te lo hace, tu vehículo te lo puede quemar, le das, yo quiero que mi chasis me lo cambie, ¿cómo quieres? Así, le cortas aquí, le cortan y le aumentan. La tunidad de haber venido. Si por mí fuera ya, modificarlo mi chasis, no quiero que lo ponga más ejes. Pueden acortar a la cara el chasis. Es cortarlo, no es. El chasis ya mucho es el armazón. Son las secciones de angular de fierro macizo resistente. Lo cortas, pues, y entonces le pones otros elementos, lo acortas, lo alargas. Es posible, jóvenes, ¿no? Entonces, sí se ha hecho eso, jóvenes, y ya. Entonces, la ley es clara. Hay distancias entre ejes que no debemos alterar. La distancia es mayor a 2.4 metros. ¿Qué es esto de aquí? Lo voy a modificar, que quiero que mi eje sea así, que quiero circular así, extravagante, ¿no? No. Además, hay vehículos que no se pueden modificar tanto. En los camiones se podrían modificar. Aquí, aquí el modelo, ¿no? Simplemente una plataforma. Ahora, ¿por qué podrían modificar? Esto, jóvenes, es como una viga, es como una viga y estos los apoyos, ¿no es cierto?
Entonces sabemos de isostática que en función de los apoyos, las cargas crecen, ¿no? Si los apoyos son más largos, las cargas producen mayores esfuerzos. ¿No? Entonces, si acortamos los apoyos, estaríamos transmitiendo con la misma carga mayores esfuerzos. Tiene que ver también un poco de razonamiento físico, ¿no? de isostática, escoria. Muy bien, pues ya sabemos finalmente que la ley de cargas limita esas dos cuestiones. Preguntas. Eso está en la diapositiva, no está en el PDF. Finalmente, la ley de cargas nos da un catálogo de vehículos, ¿no? Y donde yo lo he escaneado los vehículos de mayor capacidad. Los dos vehículos de mayor capacidad que están en el catálogo de vehículos que pueden circular por estas carreteras, ¿no? Al escanearlo, fíjense, vamos a analizar, este camioncito que funciona con acople, este camioncito, ¿no? Este es el camión y este tiene su acople. Eso ya tiene un medio. Y el acople tiene aquí un eje simple y un eje doble. Uno identifico con eje tríplico y uno con tálamo y doble. Entonces, este tipo de vehículo aquí tiene un eje simple de 2 llantas. Atrás tiene un eje simple de 4 llantas. Más atrás tiene un eje simple de 4 llantas y más atrás tiene un eje tándem de 4 llantas. ¿Cómo verificamos este vehículo? ¿Cuánto puede llevar máxima carga? Digamos, está pasando ese camión por aquí afuera. Lo sacamos foto y verificamos qué es este vehículo. Cortamos esto. Nos vamos a la ley de cargas. ¿Ya? Primero lo vamos a como dice el tabla, lo vamos a codificar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo codificamos? Sería un eje solito, ¿es simple? Sí. No era simple. A continuación, ¿qué más? Un eje solito, pero de rueda doble. Más, aquí, un eje solito, de rueda doble. Y en la parte de atrás, un eje tándem. Entonces, un eje tándem, ¿no? Entonces sería, como es tándem, 2. De rueda doble, RD. Ahí está su código para los 4 ejes, que sería del vehículo. Ahora, según la ley de cargas, cada eje tiene que tener una carga máxima. Y si ustedes revisan, por ejemplo, el 1RS es 7 toneladas. El 1RD, 11 toneladas. El 1RD se repite, 11 toneladas. Y el 2RD, 18 toneladas. Y lo sumamos. Bien, entonces, ¿cuánto dice? 47. 47. 47. Tenemos que ajustar. 45. 7, 11, 18. 45. 47. Esto se llama la ley de cargas. Sí, es 47, ingeniero. 45. Pero falta aquí, no, longitud máxima. 11 más 11, 22. 11 más 11, 22, más 7, 29, más 10, 39, más 8, 47. ya. 47, ingeniero. Lo que sume. Eso, bueno. Entonces, está bien, Jorge, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ¿qué dice la ley? Máximo 45. Ahí está la Ajá, ahí está la clave. Está bien, ¿no? En algunos casos, jóvenes, la configuración con sus cargas máximas puede exceder, ¿no? Pero el que tiene que controlar es el transportista, no tiene que llevar más de 45 toneladas. Ya. Y en este otro ejemplo que se ha dado, ahí suma 43, ¿no? 25 más 2 más 7 suma 43.
Entonces no le han puesto 47 porque estaría excediendo, ¿no? Y estarían dando permiso para cargar 2 toneladas más, ¿no? En este uno de los casos extremos, pues que no se cumple la suma, ¿no? Porque lo limita el peso máximo. Ya, pero entonces no hay en Bolivia permitido otro tipo de consumo. Eso es más complejo, ¿no? Ya. Preguntas. ¿No hay preguntas? No, Sí. se entiende. Como la carga máxima es 45 y la materia dice 47, ¿qué es lo que pasa con esas 2 toneladas de esta? No, lo que están diciendo la ley de cargas es que este tipo de vehículos, porque hay desde un vehículo pequeñito hay la ley de cargas, este vehículo, ¿no? 4, aquí 7, máximo 14. Ya. Están diciendo que cuando circulan las carreteras no tiene que exceder su peso total de 45. Sin embargo, por ejes, le permiten este eje, le permiten 7, 11, le permiten 11, le permiten 18, por separado, ¿no? Pero nunca mayor de 45. Entonces, si no estoy creando 45, se supone que en algún eje tengo que aligerar, ¿no? ¿Cuánto? Si era aquí, ¿cuánto? 47, ¿no? Entonces, no tengo que llevarlo más. Digamos, aquí tendré que aligerar a 10, listo, con eso va a sumar 45. Entonces, me están dando, como si tuviera que controlar, Sí. lo subimos a la balanza de este vehículo, a la balanza de este vehículo, la plataforma, y tiene que pesar menos, al máximo 45. Entonces, y pesamos con ejes separados, obviamente que vamos a tener que bajar un elemento de peso. ¿Ya? No hay otra interpretación. Necesito llevar, jóvenes, una excavadora al sur del país, y esa excavadora es de 70 toneladas. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, un tractor, ¿ya? Sencillo, pobre, ¿no? No lo vamos a llevar de golpe, lo vamos a visitas, ¿no? Ustedes tengan que ver, pues, ¿no? ¿Qué está pasando en ese trailer? ¿Qué es eso? Una llanta, ¿no? Una llanta, ¿no? Ahí es, ¿no? Ellos, ¿no? Una llanta, mira, saca fotos. Otro camión, la otra llanta, ¿no? Otro camión, la otra llanta, ¿no? Y hay otro camión con un cajón, ¿no? Ese es un motor, lo llevan así. Por partes. Por partes, hay que llevar desmontado. Sí. Y luego en el sitio, ya con grúas, montan el equipo. Eso he visto en San Cristóbal hace tiempo, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? De que uno pasaba con una llanta, el otro pasaba con otra llanta. Así, ¿no? Hay vehículos que la llanta puede llevar un camión, una sola llanta. ¿Ya? Y luego otros motorcitos, otras cosas se ensamblan, ¿no? Ahora, dice la ley de cargas, si tú quieres llevar más de 45, y quieres llevar 47, 48, quieres exceder la ley de cargas, puedes solicitar eso con un estudio técnico en el que demuestres que la carga que vas a llevar y cómo lo vas a llevar no va a dañar el pavimento. ¿No? Hay esa posibilidad, ¿no? Si tú presentas un estudio técnico en que demuestras que el exceso de carga no va a dañar el pavimento, pero ¿cómo va a demostrar eso? No es fácil demostrar eso, ¿no? No, es imposible. Es como decirte, olvídense. ¿Cómo va a ser un ingeniero civil tendría que certificar, pues, que el pavimento tiene una resistencia, tiene espesores y que la carga no le va a hacer daño? Eso se puede combinar con software. Hay software que hacen, modelan cargas, ¿no? Modelan cargas, pero solo tú tienes que meterle espesores, tienes que meterle módulo de las estiados materiales, coeficiente de Poisson, esos parámetros elásticos, es que tienes que meter, ¿no? Y te lo va a modelar, pues. Además tienes que también ver la parte constructiva, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Teóricamente se puede demostrar. Entonces, si quieres llevar más de la carga, más de lo que excedente, y con un proyecto técnico demuestras que no estás dañando, te autoriza. Si te descubres que vas diciendo, desde incautarte el vehículo hasta multas monetarias. Pero la ley es larga, ¿ya? También se puede colocar la ley de PDF para que les interese, ¿no? No les pido más, jóvenes, que como ingenieros nos quede claro el panorama, ¿no? Las carreteras, los pavimentos de un país es de interés de los ingenieros civiles, porque nosotros somos quienes confirmamos las estructuras, los espejos de carga. No solamente tenemos que confirmar los espejos,
tenemos como nivel jóvenes que proponer materiales resistentes, tanto el agregado grueso del pavimento de la losa como el de la capa base de la casillera tienen que cumplir valores mínimos de resistencia a desgaste de máquinas grandes. ¿Para qué? Para que en el futuro, frente a semejantes cargas y frente a exceso de la carga máxima que no controlan, nuestras casilleras por lo menos reaccionen de una manera favorable, no se mueven, no se trituren los agregados, ¿no? Y se preserve el pavimento. Entonces, más que estudiar a nivel de asignatura, es una cuestión de que todos los niveles tienen que conocer, por conocimiento general, ¿no? No es que se limita por cuestiones comerciales, acá, no es por eso, ¿no? Por cuestiones técnicas que tienen que ver con el diseño del pavimento. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Preguntas. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos ya? Muy bien, ahora vamos a ingresar en el tema, ya es un gran tema, ¿no? Ahora vamos a ver lo que hemos preparado para hablar de los equipos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué vamos a hablar de los equipos, jóvenes? Equipo para transporte, yo les digo, ¿qué puedo hablar? Este tema es amplio, jóvenes, ¿no? Cuando yo era estudiante, siempre cuando era estudiante, yo he llevado la materia de transporte que dictaba en paz descanse el ingeniero Eduardo Paz. Llevábamos transporte, ¿no? Y no era de mención, era fuera de mención, claro, era de mención vías, ¿no? Una vez que aprobabas topografía 2, te daban transporte, y luego con transporte te daban caseteras, ¿no? Es una materia grande, joder. Se imagina el transporte, hay transporte aéreo, por vías, hay transporte por oleoductos de hidrocarburos, es transporte grande, ¿no? Entonces, esa materia desapareció de transporte, ¿no? Y es un tema de maquinaria. Pero como el tema es tan grande, por ejemplo, ustedes han debido hablar de la AISTO, ¿no? ¿Qué es la AISTO? Las normas enormes, pero la AISTO es más que todo, ¿no? La AISTO, que es la Sociedad Sudamericana de Oficiales de Tránsito de Carreteras, ¿no? Algo así, estatales, ¿no? La AISTO, jóvenes, es más amplio, no solamente verifica transporte por carretera, también verifica transporte de otro tipo. Es un monstruo, joven, la AISTO, no solamente creemos que solamente hacen normas para carreteras, no es así, ¿no? Entonces, siendo que el tema de transporte es amplio, transporte ferroviario, el transporte ferroviario, ¿no? Nosotros, para el tema de maquinaria, tenemos que limitar la materia al transporte que más usamos en la ingeniería civil en las obras, que sería el transporte de agregados y de suelos. Eso es lo malo, ¿no? Porque, pues, de otros materiales, de eso vamos a hablar, de ese transporte. Y para ese transporte, ¿qué necesitamos, jóvenes? Volquetas, camiones y volquetas. Eso no vamos a extender más. Por ejemplo, cuando digo no vamos a extendernos, que el tema es grande, transporte por vía férrea. En el país tenemos la red occidental y la oriental, pero es la sobra de lo que era la empresa nacional de ferrocarriles. Sabemos eso, que eso es lo malo, no va a haber cambio de gobierno, jóvenes, y con cada gobierno se vienen políticas, ¿no? Bolivia tenía una red vial ferroviaria, se ha desmantelado, jóvenes, ¿no? El transporte, hablando del transporte, el transporte es más conveniente y más económico por ferrocarril. Transportamos más carga a menor precio. Pero ¿por qué se ha desmantelado? Solamente hay la vía férrea de Oruro hasta Tupí, hasta Uyuni, ¿no? Pero hay una red disminuida que ya ni se hace mantenimiento. En el oriente hay un pequeño tramo, ¿no? Son cuestiones de política, jóvenes, ¿no? En un momento han dicho, vamos a privatizar la empresa de ferrocarriles en el tiempo de las privatizaciones, ¿no? Y una empresa joven que hacía administración de vías, y yo todavía he construido, voy a pasar la historia, soy uno de los ingenieros que ha construido vías ya a la antigua, así, con durmientes, con hielos, he construido, eso no va a haber más jóvenes, ¿ya? Ahora ni siquiera va a haber construcción moderna, ¿no?
¿por qué Bolivia se ha deshecho de su vía férrea, de sus ferrocarriles? Si no tenemos mar, por lo menos debíamos aprovechar la vía férrea para la internación más económica y más conveniente de mercadería. Son políticas, jóvenes, ¿no? Políticas similares a la pregunta, ¿por qué si estamos nadando en oro el país, estas cooperativas auríferas casi no dejan nada? Se están enriqueciendo y ¿qué queda para el país? Son malas políticas, ¿no? Vivimos en un país con tanta producción de oro y no lo aprovechamos. En su tiempo era lo mismo, teníamos la red ferroviaria y lo hemos privatizado, lo hemos desmantelado. Respuesta a tu política. Eran políticas equivocadas, jóvenes, y siempre se van a dar cuenta, siempre hay intereses de grupo detrás de esto. No es que nuestros gobernantes son retrasados mentales o meten la paz, sino cometen errores porque hay otros intereses. En el caso de la vía férrea, ¿quién creen que era el interés que estaba por detrás de desarrollar a la red vial ferroviaria? El transporte por tierra, porque si lo anulan los ferrocarriles, toda la carga que tú puedes internar por ferrocarril, ¿quién va a internar? Los camiones. Entonces, hay un interés político, hay un interés económico de un grupo bastante poderoso, el grupo de transporte. En el caso del oro, los cooperativistas, y quién sabe quiénes jóvenes están que se llaman igual. Es otro interés económico grande que está en contra del país. Los ingenieros civiles debíamos meternos la política joven, debíamos, tanto con el PAS, con el TUTO, los ingenieros civiles debíamos estar inmiscuyendo. A veces es lo malo que los ingenieros civiles no me meten en política. Sí, debían meterse en política, debían influir con otros ingenieros civiles en cómo van a conducir el país. ¿Bien? Ya, ahora regreso, ¿no? Entonces, lastimosamente, ya no podemos contar con la servilleta completa, ya no hacemos vías en el país. Se hacen mantenimientos pequeños, lo que se tiene, ¿ya? Entonces el tema se limita al transporte para nosotros ingenieros civiles de agregados, suelos, piedras y, digamos, materiales de construcción. ¿Qué utilizamos más? Las boquetas. ¿Qué tendríamos que ver en este tema? Está subdividido en 3 tipos de equipos, ¿no? Los camiones, y para eso conocemos al camión volqueta de chasis rígido. También hay el camión volqueta o volquete articulado. Y finalmente vamos a ver al tractocamión. Vamos a ver estos 3 equipos. Y digo vamos a ver porque no creo que iría parcial. Vamos a empezar el equipo. Muchos tenemos la idea de que el volquete es un y en partido cuando hablamos de volquetas, camión volqueta, hay 2 tipos de volquetas, no. Hay 2 volquetas, si se han dado cuenta. ¿Cuáles son las volquetas? Unas son las de chasis rígido, que es bastante popular porque lo vemos a diario, el chasis rígido. Y también las marcas, pues, estamos familiarizados, son el Volvo, el Mercedes, a ver, ¿qué camiones conocemos? El Volkswagen, ¿qué camiones conocemos? El Isuzu, todos los camiones. ¿Por qué le llamamos de chasis rígido? Porque ese hijo, fíjense, tiene una cabina, al lado que son un gatito con nariz, es muy interesante, entonces, como el Volvo, claro, o con naricita, al margen de eso, jóvenes, de la cabina hay una caja, ¿no? Una caja, eso es cabina. Pero, fíjense, su chasis, ¿en qué consiste? Su chasis consiste, aquí nos vemos el parachoques, ¿no? El parachoques, ya lo similar, ¿no? El chasis son jóvenes, las estructuras son 2 perfiles macizos que cosen de canto a canto. No vemos, es el soporte, el esqueleto principal. Es como una escalera, 2 perfiles mecánicos macizos, y aquí tienen unos travesaños, ¿no? Y a este chasis está montado la cabina, está montado esto, y están las ruedas, ¿no? Al chasis han vinculado el tren de rodaje, que son, ¿no? Ya pensar, ¿por qué le llamamos rígido? Porque de principio a fin es un armazón, un esqueleto único.
Eso lo hace Siglo. Por eso este vehículo joven es para hacer maniobras cuando ustedes lleven la materia de caseteras. Por eso cuando trabajamos en caseteras, en curvas, necesitamos radios mínimos. Digamos, es una tangente, aquí otra curva. Estos radios tienen que tener valores mínimos. ¿Para qué? Se ajustan, si es una carretera, los vehículos para que en su circulación, como este chasis rígido, se ajusten. ¿No? Entonces, miren, estos radios mínimos no puedo infringir, porque ¿qué tal si yo me hago el payaso y el diseño de carretera? Excedo los radios mínimos, le pongo así. Podría ser, ¿no? Me paso de listo y diseño así mi carretera. Un radio muy corto. Entonces aquí vamos a tener problemas de maniobrabilidad, como cuando un camión largo, un camión se mete al centro y no sabe cómo, una flota, ¿no? Hay una maniobra, ¿no? No puede, hay este tipo de problemas, ¿no? Ya no es fácilmente maniobrable, pues el chasis rígido, fíjense, vamos a chocar con otro carril, ¿qué vamos? Vamos a hacer con cuidado, no es maniobrable el chasis rígido. Por eso en el diseño geométrico tiene que haber radios mínimos, ¿no es cierto? Ya. Pero hay otro camión que supera esta desventaja, se llama camión de volqueta. No se llama de chasis, podría ser de chasis articulado, completamente articulado. ¿Qué característica tiene articulado? El articulado no tiene un chasis rígido de principio a fin, sino que el articulado parecería que tiene su cabina, su almacencito, su chasis, ¿no? Está sobre su elementito estructural, su chasis, ¿no? Y la caja tiene su propio chasis, entonces no está al extremo, entonces que la caja podría girar así. ¿Me explico? ¿No? La caja tiene su propio chasis, ¿no? Y esto se vincula con una articulación. Por eso este camión tranquilamente va a circular, pues es más maniobrable. ¿Por qué? Felizmente el tipo, la cabina se va y le jala a la caja. ¿No es cierto? Entonces, mientras el camión de chasis rígido, envueltas en U, envueltas cesadas, en radios cortos, pues hace sus malabarismos, sus maniobras, ¿no? En cambio, este camioncito, ¿no? Pues con más facilidad circula por radios cortos o hace maniobras en terrenos difíciles. Aparte, jóvenes, ¿no? Este camión tiene que ir por carretera o por un camino nivelado, por poca pendiente. En cambio, el camión de chasis articulado es más o menos todo terreno. Digamos, mire, hay un camino así. Este camión de chasis rígido va a poder ir por este camino, no va a poder ir. Chasis rígido, acá va a quedar el chasis colgado de él, no va a poder, ¿no? En cambio, tranquilo, normal va a ir. ¿Por qué? Porque te vienen viajar a Luquillo. Se adapta, joven. Se mete entonces dan cuenta, el camión de chasis articulado es más apto para la construcción civil que el camión de chasis rígido. El de chasis rígido es apto para llevar mercadería, para ir por carretera. También nos sirve, ¿no? Porque en este camión de si es con una caja, yo aquí puedo llevar por carretera arena, piedra, lo que quiera, ¿no? Ya, pero si le quieren meter al chasis rígido a la obra, y la obra no hay camino, no va a poder. Por la irregularidad y por las maniobras, ¿no? En cambio, el de chasis articulado, sí, tranquilamente va a maniobrar, ya sea en terrenos estrechos, pero también va a poder montar terrenos difíciles, digamos, una lomita, va tranquilamente, ¿no? Entonces, eso no vamos a tener tiempo para verlo hoy día, pero en el PDF
están identificados, o sea, está en el chasis rígido, ¿no? Igual sirve para obra, ¿no? Pero muchas veces para obra dentro del área urbana, ¿no? Donde haya avenidas, caminos, ¿no? Tiene la volqueta que va con báscula que puede volquetear, ¿no? Y el camión articulado, como decía, características de articulado. Y eso está más claro en las diapositivas. Le pongo más ejemplos. Aquí está el articulado, ¿no? El articulado. ¿No? Ya no le sigue la caja a la misma dirección, ya puede, ambos tienen su propio. La caja le sigue a este sin necesidad que esté en un sitio, ¿no? Pero también, jóvenes, hay de esto. Y el otro camión que vamos a ver sería el tractocamión, que también le llamamos, no sé por cómo, pero le llamamos boy, ¿no? Cuando queremos llevar una excavadora, hay que cargarlo en un luboy, lo correcto sería en un tractocamión. Esto vamos a ver. Y aquí, pero de repente alguien me dirá, ¿dónde entran los camiones de minería, los grandotes? Los camiones que tienen. ¿En dónde entran estos camiones? ¿Serán de chasis rígido o de articulado? Rígido, pero tiene otra categoría. Entonces, como aquí en el rígido hay otra categoría, ¿no? Hay dos camiones, ¿no? Los camiones de casetera y los camiones extraviales o fuera de casetera, ¿no? Entonces, dentro de los camiones rígidos, hay camiones de casetera o de vía, ¿no? Y hay los camiones, en España se llaman extravial, que no va por la vía. Los norteamericanos que le llaman en el manual de la Constitución le llaman un término que traducido al español sería fuera de casetera. ¿Ya? En inglés le llaman un término que traducido significa camión fuera de casetera. En España, camión extravial. ¿Por qué extravial? Este camión no puede circular por las carreteras. ¿Por qué no puede circular por las carreteras? Este camión de minería. Correcto, pues el peso máximo es 45 toneladas. Ahí por eso, ya lo hemos dado, ¿no? 45 toneladas. Y también por la dimensión. Por sus dimensiones exceden a veces la dimensión de 2 carriles. ¿Cuánto tiene un carril el ancho de un carril de tráfico normal en Bolivia? 3.5 metros, ¿no? Si fueran doble vía, sería 2 carriles, sería 7 metros, ¿no? Considera que el ancho del carril no es solamente 7 metros. Más, ¿no? Tienen dimensiones grandes, ¿ya? El año pasado, o el año pasado, han escuchado las noticias, en una mina en Perú, el gerente de la empresa cometió el error de ir a inspeccionar su camioneta, ¿no? Han visto, ¿no? Y este camión que su operador no se ha percatado de que estaba la camioneta del gerente, lo ha pisado la camioneta. Lo ha pisado la camioneta y ha fallecido el gerente y el conductor, ¿no? Es peligroso, ¿no? Ahí son de esta manera, lo pisan a una camioneta como si nada, ¿no? Entonces, ya. Pero entonces, estos camiones que normalmente se usan en minería por aumento de carga, no se llaman camiones de chasis rígido, pero son camiones extraviales o fuera de casetera. No lo usan mucho en ingeniería civil, es minería, ¿eh? Aquí quedamos, jóvenes, señoritas.